Amigos, gracias por continuar con nosotros. Estamos reflexionando acerca de la voz de los niños, esos filósofos internos a los que desgraciadamente vamos opacando en el día a día, y que lo importante es recordar que los niños siempre dicen la verdad. Creo que si quieres entender el mundo que hemos construido los adultos, escucha la voz de los niños. Estamos reflexionando sobre este aspecto y para ello estamos aquí con la autora de un libro que ella se llama María Luz González Fernández y su texto se llama Escuchando la voz de los niños. Es una recopilación de filosofía infantil. Realmente es muy interesante. Aquí les mencionaba anteriormente que hay unas preguntas tan profundas, pero también hay unas preguntas como muy sencillas y respuestas demasiado profundas que a veces parecieran sacadas de un texto filosófico muy profesional, y hay otras que reflejan una buena parte de nuestra sociedad. Por ejemplo, está la pregunta que dice: ¿cómo vas a vivir cuando seas grande? Y dice, hay una chica de nombre Natalia Gómez Aro, dice: yo voy a ser cantante, voy a ser millonaria y vivir en una mansión. Voy a ser fresa pero famosa. ¿Sí? Así que si ustedes ubican, eso ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando del concepto que ya les hemos inculcado a los niños de lo que es la felicidad y de lo que es el éxito. ¿Sí? Pero hay respuestas tan diferentes entre los niños que te das cuenta perfectamente cómo ya van marcando su personalidad, quizá por las circunstancias en que nacieron, pero es muy clara la personalidad. Ahora, yéndonos a la cuestión técnica, ¿cómo es que surgen las preguntas? Las preguntas surgen a través del mismo tema de valores que incluye el libro de Formación Cívica y Ética de la SEP. Ya. Pero pues llevando a los niños al campo de la reflexión más profunda, no solamente definiendo conceptos. Claro. Entonces, pues surgían a través de la misma plática, el mismo debate que teníamos alrededor de los temas. Y entonces, a través de ellos mismos y de lo que estaban diciendo, a mí me iban surgiendo las preguntas para hacer la conclusión sobre el tema. Y es aquí donde ahora, se refleja. A los niños se les entrega una hoja y que escriban su respuesta. Sí. Porque por ahí aparece una respuesta anónima. Entonces dije, bueno, entonces si es anónima, indica que el niño no escribió su nombre, sí. Pero ahora, ¿cómo escoger las respuestas que dan los niños? Porque me supongo que son diversos grupos, y entonces evidentemente no vas a poner las respuestas de todos. ¿Bajo qué parámetros decidiste elegir? Las respuestas, realmente los niños escribían todos, porque era difícil para mí retener o estar copiando todas las respuestas que me daban, y era mucho más sencillo que me lo llevara a casa y lo pasara a la computadora. Pero definitivamente había niños que no tenían respuestas relacionadas con el tema. Entonces, por alguna razón, o no lo entendieron bien, o no estaban realmente muy involucrados, o no tenían un día muy bueno para ponerse a pensar en cosas más filosóficas, y entonces pues esos niños no aparecían, y a lo mejor en otra ocasión pues aparecían porque les surgían las ideas. Todos tenemos en la vida nuestros días, ¿no? Claro. Y pues
Dicen que hay días del mes en que todo fastidia y molesta, ¿verdad? Eso lo dice mi hermana muy seguido. Bueno, que me escuche y a ver cómo me va. Muy bien, ok. Yo creo que cada día tenemos momentos de esos, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, hay unos niños que aparecen, el nombre de los niños aparece más constante que otros, ¿no? Sí. Entonces, te da pauta perfectamente a entender que pues hay niños que tienen como más esa necesidad de reflexionar, ¿no? Entonces... No, perdón, adelante. No, es que realmente yo estaba de tutora de esos grupos. Uh-huh. Hay 2 grupos que aparecen más porque lógicamente convivía mucho más con ellos diariamente. Y hay otros que no, que convivía a veces 1 hora o 2. Uh-huh. Y por esa razón aparecen más. Ya. Ahora, por ejemplo, la siguiente pregunta, ¿qué es la felicidad? Hecha a niños de tercero de primaria, ¿sí? Uno de los niños dice, la felicidad es cuando no hay pleitos ni empujones y tenemos paz. ¿Eso qué nos indica? Si lo dice un niño, nos indica que ya vivimos en un mundo que los niños perciben, un mundo de agresión y un mundo de violencia. Hay otra respuesta. Dice, la felicidad es un sentimiento positivo que te hace sonreír y te emociona. Ahora, otra respuesta más. La felicidad es un sentimiento hermoso, una palabra que expresa muchas cosas, es una forma de vivir y un hermoso valor que puedes compartir. Es una actitud, es estar siempre sonriente, ¿sí? Entonces, los niños son realmente el reflejo del mundo que poco a poco hemos ido construyendo. Y sobre todo hay preguntas como ¿qué es la ecología? Que se relacionan con la ecología. Y entonces ahí vamos viendo cómo los niños ya tienen más clara la conciencia ecológica. Hay preguntas como, dice, ¿puedo ser yo mismo sin decir lo que pienso? Entonces esto me recuerda mucho a una frase que dice, no puedo decir todo lo que pienso, pero sí sé que debo pensar todo lo que digo, ¿sí? Y vamos a leer así al azar algunas de las respuestas. Repito, la pregunta es, ¿puedo ser yo mismo sin decir lo que pienso? La respuesta de José Alberto Casas dice, puedo ser yo mismo sin decir lo que pienso, y la gente puede saber cómo eres porque te observa cómo hablas, qué dices y qué gestos utilizas. Otro niño dice, si no digo lo que pienso, dejo de ser yo mismo, porque a veces nos sentimos tristes por dentro o tenemos miedo y no lo decimos. Otras veces quieres ser como los demás y dejas de ser tú mismo, aunque después te arrepientes. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, las respuestas de los niños son realmente muy interesantes, pero ante todo a los adultos nos debiera invitar a la reflexión. Hay una parte en la que se pregunta cómo el niño mira a los adultos. Dice, la pregunta es, si tuviera poderes mágicos, ¿qué cambiaría de los maestros? Y también, ¿qué es lo que no me gusta de los adultos? ¿Sí? Me voy a permitir leer las respuestas de los niños, ¿sí? A ver, dice... Acá, ya lo encontré. Okay. A ver, voy a leer, repito, al azar. La pregunta es, ¿qué es lo que no me gusta de los adultos? La respuesta es que no te dejen vivir a tu estilo y te sobreprotegen. Parece que tienen el poder de controlarte. ¿Te das cuenta cómo ya estamos condicionando a los niños? Otra respuesta dice, no me gusta que sean un poco regañones y que a veces por su trabajo pesado llegan a casa tristes, enojados o cansados. Por eso necesitan un poco de cariño. ¿Sí? ¿De qué nos está hablando? Los niños perfectamente se dan cuenta de esa crisis de valores, esa situación de la vida cotidiana en que los adultos nos vamos viendo envueltos en el día a día. ¿Sí? Ahora, otra respuesta dice,
Lo que no me gusta es que la mayoría son enojones, amargados y preocupones, ¿sí? Esto te habla que el mundo de los niños es un mundo maravilloso porque viven en un mundo de fantasía. La diferencia entre ellos, entre un palo y un caballito de madera, no existe. Para ellos el palo puede ser lo que ellos decidan, lo que ellos quieran, porque finalmente, si ustedes recuerdan, la ley del mentalismo dice que todo es mente, que todo es mental. Entonces, desgraciadamente, a los adultos ya la educación tan condicionante no nos permite hacer de un palo de escoba un caballito de madera. No nos permite hacer de un vaso un teléfono. Y a los niños tienen esa facilidad, tienen todavía esa creatividad. Hay por aquí una respuesta que no encuentro, pero menciona más o menos que lo que no le gusta de los adultos es que sean poco creativos. ¿De qué te está hablando? Realmente los adultos vamos perdiendo ese sentido estético, ese sentido creativo, y es bastante triste cómo los niños nos observan. Muy bien, vamos a nuestra siguiente pausa comercial y volvemos enseguida.